El día de hoy vamos a trabajar con los relatos de misterio y detectives. Como ya sabemos, ya estamos en el segundo semestre. Este contenido forma parte de la unidad número 2. Vamos a hablar de lo que son los relatos de misterio policial. Como pueden ver, la imagen les puede sugerir el tema que vamos a trabajar. Para trabajar esto, debemos saber el surgimiento, cómo se originó ya lo que es este tipo de texto. Tenemos que la literatura de misterio y terror es un subgénero de la novela, que a su vez viene siendo un subgénero de la narrativa. ¿Cómo surgió este tipo de literatura? A finales del siglo XVIII y XIX, varios autores de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos comenzaron a interesarse en un movimiento. Este movimiento era el movimiento gótico, ¿ya? Los cuales estos temas relacionados con este movimiento eran relacionados con las supersticiones, leyendas, misterio, terror, ambientes lúgubres y decadentes. Todo lo que estaba relacionado con la parte misteriosa y oscura. ¿Okay? Entonces, tenemos que las características de los relatos de misterio y terror son muchas. Vamos a nombrar algunas. Tenemos los eventos sobrenaturales. Generalmente estos relatos de misterio surgen de eventos sobrenaturales. ¿Qué quiere decir eventos sobrenaturales? Que son cosas que no pasan en nuestra, que no pasan de manera normal, que no son cosas que suelen suceder, ¿ya? Entonces estos eventos sobrenaturales están basados en hechos sin explicación, ¿okay? Suceden cosas que no tienen ningún tipo de explicación. Todo esto está desarrollado en una atmósfera de misterio y suspenso, ¿okay? Porque no se sabe exactamente qué va a suceder. También nos podemos encontrar con muertes inesperadas, profecías ancestrales, ya maldiciones que se hayan hecho anteriormente y en el transcurso de la historia se descubren este tipo de hechos. Ahora bien, como podemos ver, esta es una imagen relacionada con algo de misterio y terror. Tenemos que los misterios o el misterio es un género literario generalmente enfocado en crímenes. Estos crímenes también pueden estar basados, ¿ok?, en hechos que quizás no tengan explicación. Sin embargo, este tipo de misterio, ¿okay?, está investigado tanto por policías o detectives. ¿Okay? Tiene esa singularidad o tiene esa característica. Puede abarcar misterios de carácter sobrenaturales, ¿ya? Porque quizás la solución o cuando se descubra el misterio como tal, necesariamente no tiene que tener lógica. Ahora tenemos los temas relacionados con los relatos de misterio y terror. Algunos ya los hemos nombrado anteriormente, como son la presencia de la muerte, maldiciones, el mal, y generalmente están basados en hechos cotidianos porque la historia sucede en circunstancias normales y luego comienzan a pasar este tipo de situaciones que son misteriosas y que son un poco confusas. Ahora bien, en cuanto a algunos representantes de la literatura de misterio, tenemos a un representante muy característico, lo cual ustedes están leyendo en sus lecturas de lectura domiciliaria. ¿Okay? Tenemos a Edgar Allan Poe en Los crímenes de la calle Mo. Tenemos el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde de Robert Louis Stevenson. Y tenemos varios que podemos nombrar y que podemos ver de manera también para indagar un poco y conocer un poco este estilo literario, ¿ya? Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la literatura policial y detectivesca. ¿Okay? Ya hemos visto lo que es el misterio y lo que está relacionado con las historias de terror. La literatura policial o detectivesca es un tipo de literatura que tiene como elemento principal de la historia una resolución de un caso policial. ¿Okay? Es decir, que puede suceder
algún asesinato, un asalto, un crimen, ¿ok? El cual no se sabe exactamente con claridad qué es lo que está causando estos crímenes, ¿ya? Entonces, para resolver este caso policial, los protagonistas deben utilizar su ingenio, su capacidad de análisis y de observación. A ver, algunas veces la manera en que se descubre el enigma, ¿okay? Este caso se resuelve de manera que los elementos no siempre van a estar de manera expresa, ¿ya? Ustedes van a tener que leer para poder comprender la literatura policial o detectivesca, también deben volverse un poco detectives. Este tipo de literatura tiene gran popularidad, es muy popular, tanto que algunos de los personajes literarios se han transformado en verdaderos héroes de la cultura. Tal es el caso de Sherlock Holmes. Como saben, han hecho muchas películas basadas en las historias de Sherlock Holmes, como otros, ¿ya? Entre el siglo XIX y el siglo XX. Y con frecuencia también podemos ver películas, series, ¿ok? En donde los protagonistas son inspirados en las historias de estos grandes personajes de la literatura policial y detectivesca. Ahora tenemos una estructura específica, ¿ok? Para la resolución de los casos tenemos una estructura específica. Tenemos que, en el primer caso, sea un delito, ¿ya? Siempre surge un delito, algo que sale de lo que es fuera de la parte ley, sale fuera de la ley, ¿ya? Entonces, esto va a originar un enigma, va a originar ¿cómo decirles? Va a originar un caso, ¿ya? Que se tiene que investigar. Ahora bien, el personaje por lo general es un detective, ¿ok? Este detective va a seguir las pistas, ¿ok? Que estén presentes dentro de lo que fue el contexto de la situación, ¿ya? Y finalmente, siempre el detective consigue al crimen. Ahora, la principal característica que tiene este tipo de cuentos y relatos es que tiene la característica particular o peculiar de que tiene el propósito principal de crearle al lector una inquietud y le plantea un tipo de misterio que es difícil de aclarar en ese instante. Por eso es que los lectores se enganchan en las historias de relatos policiales para poder descubrir realmente quién es el culpable, quién es el culpable de toda esta situación que se está generando dentro del relato. Ahora bien, se desarrolla un protagonista que en su totalidad corresponde a un detective. Este detective siempre va a tener un ayudante que le va a ayudar a recolectar toda la información. Mediante la observación, el análisis y la deducción, se intenta resolver un enigma, ¿okay? Siempre se va a buscar el autor y el móvil del crimen. El móvil es la causa de por qué esta persona cometió ese crimen. El género policíaco remonta a los orígenes del siglo XIX, ¿okay? Como les dije anteriormente, de la mano de Edgar Allan Poe, fue uno de los primeros escritores que llevaron con éxito lo que fue este tipo de relatos. Y a pesar de que se plantea un misterio que se intenta resolver, lo que se pretende actualmente por medio de las obras es comprender un poco la denuncia social y los conflictos que tienen los seres humanos. Ese sería uno de los temas principales. Entonces, tenemos que los temas más abordados en este tipo de narraciones, que son los crímenes ya relacionados con la muerte, ¿okay? Con asesinatos, ya, o desapariciones, robos, ya, y también tiene que ver algo con ciencia ficción, ya, con cosas del futuro,
ya, por ejemplo, una máquina del tiempo, entre otros. Para ver cuáles son esos elementos que están dentro de las narraciones o de los relatos de misterio y policial, tenemos el suspenso. El suspenso es el objetivo principal, ya, porque se trata de mantener al lector en un estado de tensión, ¿ok? Que el personaje, que el autor, que el lector pueda tratar de experimentar los sentimientos o experimentar lo que las personas o los personajes están sintiendo dentro de ese relato, ¿ya? Entonces siempre va a estar pendiente del conflicto mucho más. El terror. El terror es una situación que está causándole miedo al lector. Y generalmente los seres somos masoquistas, nos gusta sufrir. Entonces generalmente siempre nos va a causar algún elemento, siempre vamos a estar pendientes, como por la naturaleza que tenemos como seres humanos, somos bien curiosos y vamos a estar pendientes de algún elemento sobrenatural. Aunque nos dé miedo, siempre vamos a estar pendientes de algún elemento sobrenatural dentro de una historia. Nos va a causar más curiosidad. ¿Ok? El enigma policial, ya que siempre es lo que se plantea el detective o los policías, ya para poder resolver este tipo de misterio. Siempre está basado, ¿okay?, en las denuncias que se hacen, ya. Entonces tales como los crímenes, que pueden ser robos, asesinatos, ¿okay?, y se cuenta, ¿okay?, con varias etapas, ¿okay? Desarrollando la historia, el transcurso de la historia se desarrolla por varias etapas, ¿okay? Primero pasan los acontecimientos, ¿okay?, y luego la investigación y la resolución. Entonces hasta acá llegamos con esta cápsula informativa del día de hoy. Nos vemos en la próxima.